Bienvenidos todos a nuestra primera emisión del noticiero Red VIH-Sida. Les saluda Brigitte Selene Ordóñez desde la ciudad de Bucaramanga. Muy buenos días televidentes, los saluda Samuel Martínez y a continuación la noticia del día. Pero antes, ¿sabías, Bri, que según un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, Salud, Consumo y Bienestar Social de España, en Latinoamérica y en los países del Caribe, la dimensión de la epidemia y los diferentes mecanismos de transmisión difieren altamente de una zona a otra? Por ejemplo, a finales del año 2000 había 1,4 millones de personas infectadas en la zona latinoamericana, mientras que habían 390.000 en la zona del Caribe, siendo la parte andina la menos infectada. Sin embargo, según un análisis de situación realizado por el Ministerio de Educación y Protección Social en Colombia, se han notificado 78.999 casos desde el año 1983 hasta el 2010. Y aunque es una cifra mediana entre las regiones latinoamericanas, es preocupante porque la gráfica de esta va en aumento. Así es, Samuel. Según el mismo estudio, en Europa Occidental, la infección del VIH llegó precozmente. Sin embargo, las medidas de control inducidas han permitido frenar su extensión. Desde 1996 se introdujeron tratamientos antirretrovíricos que permitieron una reducción importante en el número de casos e incidencia del VIH-Sida. Durante mucho tiempo, España ocupó el primer lugar en las tasas de mortalidad del VIH. Sin embargo, desde 1998, Portugal ocupa su lugar. Gracias, Bri. Y para continuar con la noticia, se realizó un análisis matemático sobre un estudio que empezó desde el año 1991 hasta el 2010, en el cual se evidenciaban las cifras de un crecimiento sobre los casos de mortalidad causados por el VIH-Sida en Colombia. Simultáneamente, en España se realizó el mismo análisis matemático entre los años 1995 hasta el 2014. Por el contrario, en comparación con Colombia, allí se evidenció una tendencia decreciente acerca de la mortalidad de los casos del VIH. Por ahora, es sencillo contrastar las tendencias entre los dos países teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a su nivel de desarrollo. Nuestro compañero Paul nos hablará acerca del análisis matemático de este y de la metodología utilizada, también de la cantidad totales de afectados. De la gráfica se pudo concluir a sencilla vista que el número mayor de muertes fueron de 6.809 muertes en el tiempo 1, en el primer año desde que se realizó la investigación, y el menor fue en el último, T20 en la gráfica, que sería de 806 muertos. En su gráfica en su mayoría es decreciente, exceptuando algunos puntos, como son T9 y T12. En estos puntos hay una pequeña inclinación, porque en esos años hubieron más muertes que en el año anterior a ese. El cambio más abrupto en la gráfica fueron dos, con pendiente positiva y pendiente negativa. El de pendiente negativa fue entre 2 y 3, que cambió de 4.592 a 3.356, y pendiente de menos 1.302.12. Este cambio fue muy bueno porque disminuyó bastante, y el cambio más alto no fue muy alto, solo fue de una pendiente de 26.37 y fue en el punto 9, del 9 al 10. Para hallar el total de muertos se utilizó 4 métodos de integración: el teorema fundamental del cálculo, el método del trapecio, regla del trapecio, el punto medio y el método de Simpson. Los más exactos a hacer una función polinómica fueron el punto medio y la regla del trapecio, utilizando como valor teórico el teorema fundamental del cálculo. El total fue de 33.406 muertos. Muchas gracias. De vuelta al estudio. Una vez conocido el número de afectados en España, nuestra compañera Estefanía nos contará cómo fue el panorama del análisis matemático en Colombia. Gracias, Samuel. Dentro del análisis del VIH en Colombia durante los años de 1991 al 2010, podemos observar una tendencia creciente, exceptuando en los años de 1996 a 1998, donde se presenta una disminución en un porcentaje pequeño para luego aumentar drásticamente en 1999, es decir, que pasó de 1.444 a 1.713 muertes. Otro aumento que se dio pronunciado fue en el año 2004, cuando pasó de los 2.205 a los 2.430 muertes, es decir, una tasa de mortalidad más alta que la presentada por el estudio durante el año 2010. Con los datos extraídos, lo que hicimos fue hallar 3 regresiones, de la cual la polinómica de segundo grado
fue la que tenía un r al cuadrado más cercano a 1 con un porcentaje de 0,97. Ya con la ecuación lo que hicimos fue hallar el área bajo la curva, que representa el número total de muertes. Utilizamos como valor teórico el dado por el teorema fundamental del cálculo y obtuvimos que el del trapecio fue el más cercano a la suma total de las muertes. Sami, ¿te das cuenta de la diferencia cuantitativa que presentan los análisis anteriores? Por supuesto, Uri, como podemos observar en la gráfica, tan solo en 2 años, particularmente en 1996 y 1997, los datos reportados por muertes de SIDA se mantuvieron casi constantes con respecto al año anterior. Sin embargo, un año después, es decir, en 1998, mueren 269 personas más que en el 97, y es en este punto donde la gráfica vuelve a tomar su tendencia exponencial, alcanzando su máximo en el año 2004 con un total de 2.430 muertes. Pero sabemos que estos datos son el reflejo del contexto que se vivencia cada día. En España, como ya vimos, la función supone una proclividad decreciente. No obstante, en el año 1995 se superan los 5.000 casos de fallecimientos por muerte a causa del VIH. Pero a partir de allí se registró una tendencia decreciente hasta el día de hoy. Nuestra compañera Mabel nos explicará las causas de los puntos máximos y mínimos que presenta esta función y los datos obtenidos. Otra de las causas es la desigualdad de oportunidades, ya que hay factores políticos, sociales, económicos y culturales que influyen a que la población sea más vulnerable a esta infección. Se evidencia que en el año 1995 la accesibilidad a la educación y a la salud en España era muy poca, al igual que el conocimiento sobre el cuidado a sí mismo y sobre la enfermedad como tal. Y también se reporta que en 1995 hubo una entrada de migrantes a España, por lo cual hubo un incremento de las muertes por VIH-Sida. Entre 1995 y 1997, las muertes por VIH-Sida en España disminuyeron hasta un 40%, ya que se aumentaron los recursos para ayudar a las personas que padecían esto y también se atendieron a sugerencias internacionales. Una de las mayores inversiones por parte de España fue la aplicación de la terapia antirretroviral, que se empezó a implementar de 1996 a 1997 y consiste en la aplicación de un medicamento que lo que hace es impedir la replicación del virus y restaurar el sistema inmunológico del paciente. Esta se siguió aplicando por el resto de los años y actualmente no elimina el virus, pero sí aumenta la vida y la salud de los pacientes. Nuestro punto mínimo en la gráfica se encuentra en el año 2014. En los años anteriores ha ido disminuyendo y esto se debe a que se ha identificado cuáles son las poblaciones con más riesgo de padecer del VIH. Y en estas se encuentran los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que usan drogas inyectables y las personas que trabajan del sexo. Entonces, con estas se han hecho las respectivas campañas de prevención y de tratamiento. Al igual, del año 2009 al 2014, la cantidad de extranjeros que viven en España ha disminuido. Y en 2014 se logró que el tratamiento antirretroviral se aplicara en un 40%. Ahora daremos paso con nuestro compañero Lenis, que nos contará las causas de los puntos crecientes de la función en el contexto colombiano. Ya para hablar específicamente del patrón de incremento entre la mortalidad de mujeres y hombres por la enfermedad, tenemos que en el año 1991 este promedio era del 9,3. En el 2010 pasó a ser de un 4 y durante el año 2006 y 2009 era de un 3,6. Esto significa que durante 1991 por cada mujer que moría por la enfermedad lo hacían 9 hombres. En el año 2010 por cada mujer 4 hombres y durante 2006 y 2009 había un promedio de una mujer. Entonces los hombres que morían eran entre 3 o 4. Según la tendencia sexual tenemos un porcentaje de infección. En el caso de los hombres es de un 35%, de las mujeres de un 21,3% en el caso de que estos sean heterosexuales. Para una persona homosexual es del 36,7% y para una bisexual es tan solo del 6%. También en ese año se detectaron unos casos específicos en el que unas personas se vieron infectadas por la mala higiene de algunas agujas en diferentes procedimientos como tatuarse, uso de drogas o la acupuntura, que fue exactamente 71 personas. Y
49 hijos fueron infectados mientras están en gestación por su madre. Ahora que reconocemos las causas mediante el análisis matemático de este estudio epidemiológico, podemos predecir algunos datos para el futuro y así determinar si la función es viable o no para este punto. Nuestra compañera Karen nos contará detalladamente acerca de este tema en España. Con los datos obtenidos en la investigación y los datos que obtenemos gracias a la ecuación encontrada, podemos ver que de 1995 a 2014 los datos concuerdan, ya que ambos hablan de un decrecimiento exponencial de las muertes por VIH-Sida. Sin embargo, cuando vamos a predecir los 5 últimos años, del 2015 al 2020, podemos ver que la ecuación predice que van a crecer exponencialmente. La mortalidad ha disminuido drásticamente en los casos de VIH por 3 razones principales. La primera es la terapia antirretroviral, que ha sido totalmente un éxito. La segunda es la disminución de percepción de riesgo de infección entre la sociedad y también en los grupos de edad avanzada. Y el tercero es una disminución en los contagios de las personas más jóvenes. En el caso de Colombia también es posible realizar esta deducción, no obstante queda la posibilidad de que aumenten o decrezcan los números de muerte por SIDA, dejando inaplicable mi función para estos casos. Por ejemplo, para el año 2015 se reportaron 817 muertes y para el año del 2017 se reportaron 845. A continuación, este fenómeno lo va a explicar mi compañera Alejandra Ávila y su respectivo análisis matemático. En el análisis de la función en términos de la derivada, derivamos la función original para poder obtener el punto crítico. Con el punto crítico que nos dio 18,024 podemos hallar el punto máximo y este nos dio 2412,56. Este tiene mucha coherencia con los datos ya establecidos en el estudio que nos dieron y nos afirman que para el año 2004, que es el punto máximo, hay un total de muertes de 2.430 en ese año. Luego calculamos el error, que nos da 0,17, y así demostramos que la ecuación tiene mucha efectividad. Si se observan estos datos y su distribución, podemos identificar que una fracción de la población nacional que se encuentra económicamente activa se encuentra altamente comprometida. Esto reduce la esperanza de vida de las personas de 15 a 55 años, esto asumiendo que la esperanza de vida de las personas en el 2010 era de 75 años de vida. El riesgo de infección por VIH, dado que es una enfermedad que no tiene cura, presenta un panorama en el que se exige al sector de salud en materia de promoción y de prevención. Varias explicaciones pueden sugerir el comportamiento de esta gráfica. La primera es que la mayoría de los centros especializados y los apoyos especializados se encuentran en las grandes ciudades. Esto hace que surja un aglutinamiento en la importancia de los poderes políticos, económicos y sociales. La segunda es que la mayoría de estas áreas recogen poblaciones de alta vulnerabilidad, como lo son del desplazamiento forzado. Y la tercera sería que estas áreas, al ser grandes urbes, permiten a sus habitantes estar frecuentemente en el anonimato. Esto hace que los datos no sean totalmente efectivos, dado que no son 100% acertados y las soluciones no son muy efectivas. Si bien el reporte de los casos y la calidad de los datos han mejorado en los sistemas de información con que cuenta Colombia, deben minimizarse las diferencias en los resultados de dichos sistemas. Esto permitirá datos más reales que orienten la toma de decisiones en salud. La estimación que hallamos con la ecuación hecha en Excel arroja un resultado que en el 2017 debieron morir 1.956 personas por VIH, mientras que los datos estadísticos reales han dado que en el 2017 murieron 845 personas, menos de la mitad de la aproximación calculada. Eso podría deberse a varias cosas. Han cumplido su valor de promoción y prevención las instituciones gubernamentales para evitar el VIH y han dado con el correcto tratamiento de este, porque aunque sea una enfermedad a la que no exista cura, con los debidos cuidados y los tratamientos adecuados, la persona infectada puede llevar una vida normal y hasta en algunos casos longeva. La razón por la que nuestra efectividad para disminuir la tasa de mortalidad no se compara con la de España puede deberse a que este es un país que se encuentra altamente desarrollado y obviamente en un grado superior, mientras que nosotros aún estamos en vía de desarrollo, en las que los programas que combatirán la enfermedad aún se siguen desarrollando y mejorando, teniendo efectos en la erradicación de la enfermedad. Finalmente, Sami, sabemos que los datos no mienten, sino reflejan una realidad epidemiológica de una enfermedad tan grave como lo es el VIH-Sida. Efectivamente, pues en países en vías de desarrollo como Colombia a veces no son capaces de dar una respuesta organizada porque carecen o no tienen medios económicos suficientes o medios de comunicación.
y por lo tanto la evolución de la enfermedad en estos países es mucho peor. Sin embargo, hay casos particulares donde la intervención en la prevención de la enfermedad da grandes resultados, como el caso de Venezuela, la cual solo tiene el 20% de la población que tiene VIH en la región suramericana. Por otro lado, en los países desarrollados, quienes cuentan con los medios y la capacidad para poner en marcha actividades de tratamiento y prevención, la epidemia logra revertir su evolución. Debido a esto, es posible concluir que el nivel de desarrollo de un país influye directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Muy cierto, Sammy. Por ello, es muy importante instruir y prevenir a las personas de una enfermedad como el VIH-Sida. Eso fue todo por hoy en nuestra primera edición del noticiero VIH-Sida. Gracias por vernos.